Error 1. Creer que el triunfo es el final del juego. Has logrado lo que muchos solo sueñan en silencio. Has escalado montañas que parecían inalcanzables, te has abierto paso en la selva de la competencia y, finalmente, alzas el trofeo de la victoria. Pero justo en este momento sublime, cuando la cima se siente sólida bajo tus pies, cometes el primer y más letal error, creer que el triunfo es el final del juego. Maquiavelo, con la fría precisión de un cirujano político, lo advirtió en El Príncipe: la conquista no es el término de la lucha, sino apenas el inicio de una batalla aún más cruel, más sutil y más invisible. Porque después de triunfar, ya no peleas por obtener el poder, sino por conservarlo. Y aquí es donde muchos caen, embriagados por la ilusión de permanencia, sedados por la comodidad que sigue al éxito. Este es el momento en que bajas la guardia, cuando te crees invencible, cuando piensas que la admiración, el respeto y la influencia que has cosechado se mantendrán eternamente como monumentos inamovibles. Pero la historia humana es una galería infinita de coronas oxidadas y tronos vacíos. Aquellos que ayer fueron aclamados hoy son olvidados o, peor aún, ridiculizados. Porque, como Maquiavelo advertía, los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Lo que significa que el poder, la riqueza, la fama, incluso el amor, son frágiles, efímeros, y dependen no solo de lo que lograste, sino de lo que eres capaz de seguir defendiendo. Este error es mortal porque transforma al triunfador en un guardián desprevenido, en un conquistador que, tras obtener la fortaleza, olvida reforzar las murallas. Mientras celebras con vino y aplausos, tus enemigos, y créeme, siempre habrá enemigos, aunque ocultos bajo sonrisas hipócritas, afilan sus espadas en la oscuridad. El sistema en el que vivimos, este gran teatro de máscaras y sombras, promueve la ilusión de que una vez que alcanzas el éxito, puedes descansar, relajarte, disfrutar sin preocupaciones. Pero esa es una mentira diseñada para adormecerte, para hacerte vulnerable. Es en ese momento, cuando te crees seguro, cuando comienzas a perder. Maquiavelo jamás habló de la moral cristiana del descanso eterno tras la victoria. Él entendía que el poder es una danza perpetua, un flujo constante que exige atención, adaptación y estrategia. El que quiera mantenerse en el poder debe aprender a no ser bueno cuando las circunstancias lo exijan, escribió. No es un llamado al cinismo vacío, sino a la lucidez despiadada de quien comprende que el triunfo no otorga inmunidad, sino que te expone aún más. Después de triunfar, eres un blanco más grande, más visible, más codiciado. La envidia se enciende como un incendio incontrolable en los corazones ajenos, y los aliados de ayer pueden convertirse en los traidores de mañana. Este es el primer gran error, pensar que el mundo se detendrá para admirar tu logro, cuando en realidad el mundo está preparando la próxima jugada para desplazarte. Este error también encierra una trampa emocional profunda. Tras el éxito, muchos se aferran a la imagen idealizada de sí mismos, se enamoran de la narrativa heroica que han construido, creyendo que siempre serán los protagonistas de su historia. Pero la vida, como la política según Maquiavelo, es un escenario donde los papeles cambian con rapidez brutal. Hoy puedes ser el príncipe venerado, mañana serás el exiliado ignorado. Por eso este error es una sentencia disfrazada de elogio. Creer que has llegado al final, cuando en realidad solo acabas de entrar en la parte más peligrosa del juego. Ahora detente y observa tu propia vida. ¿En qué aspectos crees que ya has triunfado? ¿Cuáles son esas áreas donde te sientes cómodo, seguro, confiado? Puede ser tu carrera, tu relación, tu estatus social. Piensa. Porque justo ahí, en esa aparente fortaleza, es donde se esconde la mayor de tus vulnerabilidades. Y aquí surge la pregunta más incómoda: ¿estás listo para defender lo que has logrado? ¿O ya has caído en la trampa dulce de este primer error, creyendo que la cima es el final, cuando es apenas el inicio de la verdadera lucha? No te confundas, este no es un llamado al miedo, sino a la vigilancia lúcida. Como decía Maquiavelo, el que no prepara los males, cuando aún se pueden prever, no será capaz de resistirlos cuando lleguen. Y siempre, siempre llegan. Por eso, si quieres trascender tu propio triunfo, si quieres que tu éxito no sea solo un fuego artificial fugaz, sino una llama duradera, debes arrancar de raíz esta ilusión. No creas que ya terminó el juego.
porque apenas comienza. Y ahora, respira hondo, porque el segundo error te va a confrontar aún más. Error 2. Convertirte en esclavo de tu propia imagen. Después del triunfo, viene el espejo. Y no cualquier espejo. Uno deformado, brillante, seductor. Te devuelve un reflejo embellecido, idealizado, falso. Has trabajado duro para construir una identidad poderosa, una figura admirada, temida o envidiada. Pero ahora, sin darte cuenta, estás atrapado en una prisión invisible, la necesidad de mantener esa imagen, cueste lo que cueste. Maquiavelo entendía el poder de la percepción como pocos. En El Príncipe, dejó claro que parecer es muchas veces más importante que ser. Pero también sabía que esa máscara, si no se maneja con maestría, se convierte en un yugo. Porque cuando ya no vives para tus principios, sino para tu apariencia, te has perdido a ti mismo. Y cuando el ego toma el trono, el alma es condenada al exilio. Este es el segundo gran error, volverte esclavo de tu personaje, defensor ciego de tu propia leyenda. Ya no actúas por convicción, sino por miedo a decepcionar a tu audiencia. Te conviertes en actor de un teatro constante, en guardián de una estatua que empieza a agrietarse por dentro. Vivimos en una era donde todo se mide por la imagen proyectada. Redes sociales, relaciones públicas, personal branding. Todos corremos desesperadamente detrás de una versión maquillada de nosotros mismos. Pero Maquiavelo sabía que este juego tiene un precio oscuro. Porque cuando el príncipe actúa solo para agradar, cuando vive prisionero del que dirán, pierde su capacidad de maniobra, su libertad interior y su esencia como estratega. ¿Qué sucede cuando el mundo te empieza a aplaudir por una versión que no eres tú? Te vuelves adicto. No al poder verdadero, sino a la validación. Al like emocional. Al reconocimiento superficial. Y poco a poco, el verdadero tú comienza a desaparecer bajo capas de actuaciones, sonrisas forzadas y decisiones impostadas. Este error es especialmente trágico porque está disfrazado de virtud. El deseo de parecer coherente, exitoso, íntegro, pero lo que está sosteniendo, en realidad, es una escultura hueca. Has sacrificado tu autenticidad en el altar de la percepción pública. Maquiavelo no era ingenuo. Él sabía que el arte de gobernar requería, a veces, fingir. Pero siempre bajo control. Siempre sabiendo dónde termina la máscara y dónde comienza el rostro. Si no lo sabes, estás perdido. Porque llega el día en que ya no recuerdas quién eras antes del disfraz. Y lo más cruel es que mientras más exitosa es tu imagen, más profunda se vuelve la trampa. Porque ahora tienes algo que perder. Y el miedo a la caída hace que sigas actuando, aunque por dentro estés colapsando. Miras a tu alrededor y ves personas aplaudiendo, admirando, creyendo. Pero tú sabes, en el rincón más oscuro de tu conciencia, que estás solo, que ya no eres tú, que te convertiste en el guardián de una mentira funcional. Y aquí es donde todo se vuelve peligroso. Porque para mantener esa imagen, comienzas a traicionarte. A decir lo que no crees. A aceptar lo que desprecias. A rodearte de personas que te adulan pero no te confrontan. A vivir una vida cada vez más vacía, más plástica, más frágil. Maquiavelo jamás admiró al gobernante que simplemente parecía virtuoso. Él admiraba al que podía actuar con astucia sin perder el control interno. Porque una cosa es usar la máscara como herramienta y otra muy distinta es dejar que la máscara te devore. Este error, aunque silencioso, es el que ha destruido a más triunfadores. Porque la autotraición es lenta, casi imperceptible. Comienza con pequeñas concesiones. Un comentario que no haces para evitar conflicto. Una decisión que tomas por imagen, no por convicción. Y al final, ya no sabes por qué haces lo que haces. Solo sabes que no puedes detenerte. Porque si te detienes, se cae todo. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos ídolos se desplomaron no por enemigos externos, sino por la presión interna de sostener una imagen imposible? ¿Cuántos líderes, artistas, emprendedores, parejas incluso, están atrapados en relaciones, en trabajos, en rutinas que ya no les representan, pero no pueden abandonar porque temen al juicio externo? Maquiavelo lo diría sin titubear,
el príncipe que no sabe cuándo cambiar de rostro se condena a sí mismo. El camaleón inteligente cambia de color, sí, pero nunca olvida que es un reptil. Tú, en cambio, te has convertido en el color. Y eso, te vuelve indefenso. Este es el error de los ícaros modernos, creer que pueden volar eternamente con alas de cera, mientras más alto, más visibles, más aplaudidos, hasta que el calor de la verdad los derrite. Y caen. Así que pregúntate con brutal honestidad, ¿quién estás siendo hoy? ¿Tú, o el personaje que construiste para el aplauso? Y si tiembla algo dentro de ti al responder, eso es bueno. Significa que aún hay alguien vivo ahí dentro. Aún puedes romper el espejo, dejar caer el disfraz y recuperar tu esencia. Pero solo si eres valiente. Solo si estás dispuesto a decepcionar al mundo, para no traicionarte a ti mismo. Porque recuerda, el éxito que se sostiene sobre una mentira, es solo un fracaso elegantemente maquillado. Y si crees que esto fue duro, espera a descubrir el tercer error. Ahí es donde muchos, incluso los más poderosos, comienzan a construir su propia ruina desde adentro. Error 3. Descuidar las alianzas y subestimar las traiciones silenciosas. Tras la conquista, cuando la euforia embriaga y la gloria parece consolidada, emerge otro de los errores más letales y frecuentes que los triunfadores cometen. Relajar la vigilancia sobre sus alianzas y subestimar el poder devastador de las traiciones silenciosas. Este es un error que no solo destruye imperios y fortunas, destruye almas. Maquiavelo, ese anatomista de las pasiones humanas, lo dejó claro en cada página del Príncipe y en sus cartas políticas: el poder no se sostiene en solitario. Todo triunfador, todo líder, incluso el más autosuficiente, depende de una red, explícita o implícita, de aliados, cómplices, servidores, seguidores. Sin ellos, tu poder es una ilusión que se disolverá en el primer viento en contra. Pero después de triunfar, después de haber escalado la cumbre, es común que el triunfador se aísle, confiado en la fortaleza de su posición, creyendo que las mismas alianzas que lo llevaron hasta allí permanecerán inalterables, eternas, leales hasta la muerte. ¡Qué error tan ingenuo, tan humano, tan mortal! Maquiavelo enseñó que las alianzas son como los contratos invisibles que unen a los hombres, se mantienen en la medida en que cada parte obtiene algún beneficio. Pero cuando uno de los aliados siente que ya no gana, que ya no necesita, o peor aún, que puede obtener más con tu caída, entonces la traición se convierte en una tentación irresistible. Este es el error: pensar que tus alianzas están hechas de lealtad desinteresada, de amistad pura, de admiración incondicional. No. Están hechas de intereses, de necesidades, de ambiciones compartidas, o de miedos. Y cuando esos elementos se desvanecen, la alianza se pudre por dentro, como una manzana hermosa cuya carne está ya invadida por gusanos invisibles. ¿Y sabes cuál es el problema más grave? Que muchas veces tú mismo provocas esa descomposición. Cuando triunfas, es fácil caer en la soberbia, comienzas a tratar a tus aliados como subordinados, como piezas reemplazables. Descuidas sus necesidades, ignoras sus aspiraciones, minimizas sus advertencias. Dejas de nutrir la red que te sostiene, y, poco a poco, ellos empiezan a contemplar tu caída como una opción plausible, o incluso como una necesidad. Maquiavelo conocía este juego perverso. Por eso advertía que el príncipe debe ser temido antes que amado, pero nunca odiado. Y aquí está la clave: cuando descuidas a tus aliados, cuando subestimas sus rencores silenciosos, empiezas a generar odio. Y el odio es la semilla de la conspiración. Vivimos en una era donde las traiciones ya no son solo golpes de estado o puñaladas en callejones oscuros. Hoy, las traiciones son silenciosas, digitales, emocionales. Son aliados que ya no responden a tus mensajes, que comienzan a apoyar a tu competencia, que siembran dudas sobre ti en reuniones privadas, que filtran información, lentamente, imperceptiblemente, erosionando tu posición hasta que, un día, te despiertas y descubres que ya nadie está de tu lado. Pero tú, en tu comodidad post-triunfo, no lo viste venir. Porque estaba cegado por la arrogancia, por la falsa seguridad de que ellos siempre estarán conmigo. No, no siempre. Solo estarán mientras perciban que estar contigo es mejor que estar contra ti.
Maquiavelo enseñó que la política es el arte de manejar los afectos humanos, no de confiar en ellos. El triunfador que comete este error olvida esa lección. Olvida que debe seguir cultivando, temiendo, respetando y, cuando es necesario, temiendo a sus aliados. Porque aquellos que hoy son tus columnas, mañana pueden ser los arietes que derrumben tu fortaleza. Y lo más doloroso de este error es que las traiciones no siempre vienen de enemigos declarados, sino de aquellos en quienes más confías, amigos, familiares, socios de toda la vida. Esas traiciones son las que duelen hasta quebrarte. Porque no solo destruyen tu imperio, destruyen tu fe en el ser humano. Pero Maquiavelo no te invita a la paranoia estéril, sino a la vigilancia lúcida. A comprender que las relaciones humanas, en el juego del poder, son dinámicas, frágiles, sujetas a los vientos de la fortuna y los cambios de interés. Después del triunfo, tu tarea no es descansar sobre tus alianzas, sino fortalecerlas, adaptarlas, redefinirlas cuando sea necesario. A veces, incluso, cortar de raíz aquellas que, aunque antiguas, se han convertido en amenazas disfrazadas de lealtad. Observa tu vida ahora. ¿A quiénes consideras aliados? ¿Por qué están a tu lado? ¿Por admiración, por interés, por miedo o por costumbre? ¿Estás nutriendo esas alianzas o las das por sentadas? Y aún más importante, ¿quiénes, en silencio, ya están preparando su alejamiento o su traición? Este error es la ceguera más común en los triunfadores modernos, políticos, empresarios, influencers, artistas. Todos rodeados de un séquito, pero sin darse cuenta de que ese séquito es también un campo minado. Solo hace falta un paso en falso, un descuido, para que la traición sea activa. Y entonces, lo que tardaste años en construir, se desploma en días. Maquiavelo lo sabía, el poder se mantiene, en gran medida, por la habilidad de prever y neutralizar las traiciones antes de que germinen. Es más seguro ser temido que amado, decía, porque el temor racional disuade más que el amor volátil. Por eso, si has triunfado, no cometas el error de bajar la guardia con tus aliados. No asumas que el aplauso es eterno, que la lealtad es incondicional, que las manos que hoy te aplauden no serán las mismas que mañana te empujen al vacío. El verdadero triunfador sigue jugando, sigue leyendo las señales, sigue cultivando y, cuando es necesario, estirpando. Y si crees que esto es sombrío, espera. Porque el próximo error es aún más destructivo. El cuarto error es aquel que te hace perder la visión, la dirección y finalmente, a ti mismo. Error 4. Perder la visión y caer en la complacencia. Este error es el más silencioso, pero también el más devastador. No ocurre de un día para otro, sino como un veneno que se filtra gota a gota en tu espíritu hasta adormecer tu ambición, extinguir tu fuego interno y convertirte, sin que lo notes, en una sombra de lo que fuiste. Después de triunfar, cuando los aplausos llenan las salas, cuando las cuentas bancarias rebosan, cuando los reconocimientos llegan solos, aparece el peligro más sutil de todos, creer que ya no es necesario seguir soñando. Que la misión ya está cumplida, que la cima que alcanzaste es suficiente. Pero Maquiavelo sabía que la vida es un flujo perpetuo, una corriente que jamás se detiene, un teatro donde cada acto debe superarse o corre el riesgo de volverse ridículo. El príncipe que triunfa y luego se detiene, que cree que la victoria es un estado permanente, está firmando, sin saberlo, su sentencia de decadencia. Este error es una traición a tu propio potencial, a la fuerza que te llevó hasta donde estás. Porque lo que te impulsó no fue la comodidad, sino el hambre, la visión, la determinación férrea de crear, de conquistar, de trascender. Cuando te dejas atrapar por la complacencia, entras en el terreno más peligroso, el de la autocomplacencia. Empiezas a justificar tu inacción, ya hice suficiente, no necesito arriesgarme más, voy a disfrutar lo que logré. Y cada una de estas frases, que parecen razonables y hasta saludables, son en realidad las cadenas que te inmovilizan lentamente. Maquiavelo advertía que la fortuna es una mujer caprichosa, que favorece a los audaces, no a los acomodados. Es necesario que quien quiera mantenerse en el poder aprenda a ser audaz cuando la ocasión lo exige. Pero cuando caes en la complacencia, pierdes precisamente eso, la capacidad de arriesgar, de innovar, de evolucionar. Te vuelves predecible. Te conviertes en estatua.
Y las estatuas, por más majestuosas que sean, terminan cubiertas de polvo y olvidadas en algún rincón del museo del pasado. La complacencia mata la visión porque apaga el motor interno que te impulsaba a mirar más allá. Antes, cuando eras un aspirante, tu mirada era aguda, tu mente estratégica, tus movimientos calculados. Pero después del triunfo, cuando la rutina se instala y las metas parecen ya alcanzadas, dejas de cuestionarte, de proyectarte, de desafiarte. ¿Y qué sucede entonces? Que otros, los que aún tienen hambre, los que todavía se atreven, comienzan a ascender. Y tú, dormido en tu trono de la complacencia, ni siquiera percibes que te están desplazando. Para cuando despiertas, ya es tarde, ellos ocupan el lugar que creías eterno. Este error también se conecta con una profunda distorsión emocional. Crees que el bienestar y el placer son fines en sí mismos. Pero olvidas que la naturaleza humana necesita propósito, necesita dirección, necesita tensión creativa para no marchitarse. Como decía Nietzsche, el que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Pero cuando pierdes el porqué, cuando tu visión se disuelve, te conviertes en una caricatura de tu antiguo yo. Y esto es lo más trágico, no te das cuenta. No hay un anuncio, no hay una alarma. Solo un lento deslizamiento hacia la irrelevancia, hacia la apatía, hacia la muerte en vida. Maquiavelo habría despreciado al triunfador complaciente. Porque para él, la política, como la existencia misma, es un campo de fuerzas en constante movimiento, donde solo aquellos que siguen empujando, que siguen reinventándose, pueden mantenerse en la cima. Piensa en todos los grandes imperios que cayeron, no por invasiones externas, sino por pudrirse desde adentro, por la pérdida de visión, por la relajación fatal tras la victoria. Piensa en Roma, que tras conquistar el mundo conocido, se sumió en siglos de decadencia y corrupción, incapaz de renovar su propósito. Piensa en empresas icónicas, líderes de industrias enteras, que tras alcanzar el éxito, dejaron de innovar y fueron destronadas por competidores más ágiles, más visionarios. Y, sobre todo, piensa en ti. ¿En qué aspectos de tu vida has caído en la complacencia? ¿En qué áreas te has conformado, has dejado de soñar, has aceptado la mediocridad envuelta en el celofán de la estabilidad? Puede ser en tu carrera, en tu pareja, en tu desarrollo personal. Puede ser en tu cuerpo, en tu mente, en tus relaciones. ¿Dónde dejaste de empujar y empezaste solo a sostener? El error de perder la visión no solo te arrebata el futuro, también te roba el presente. Porque te condena a una existencia sin dirección, sin crecimiento, sin pasión. Te mantiene vivo, pero anestesiado. Y lo peor es que el sistema aplaude este error. Nos vende la idea de que el éxito consiste en lograr suficiente para después vivir tranquilo. Pero esa tranquilidad es la antesala de la muerte espiritual. Es la fosa donde entierras tu potencial, disfrazada de logro. Maquiavelo diría que el verdadero príncipe, después de triunfar, no se sienta en su trono a disfrutar. Se levanta, observa el nuevo horizonte y se pregunta, ¿cuál es el próximo territorio a conquistar? ¿Cuál es el próximo riesgo que debo asumir? ¿Cómo puedo reinventarme antes de que el mundo me obligue a hacerlo? Porque el que no evoluciona, desaparece. Así que ahora, te lanzo la pregunta más incómoda de todas, ¿cuál es la visión que te sostiene hoy? ¿Tienes una, o solo estás repitiendo los gestos de una gloria pasada? Si no la tienes, este error ya te está consumiendo. Estás muriendo de pie, como los árboles que parecen firmes, pero por dentro ya están huecos. No permitas que tu triunfo se convierta en tu tumba. Recuerda, la cima no es un lugar para instalarse, es un lugar desde donde mirar hacia nuevas alturas. Y si crees que este error es destructor, el quinto es aún más oscuro, es el que te convierte en rehén de tu propia creación, en víctima de tu propio poder. Error 5, convertirte en rehén de tu propio poder. Llegaste hasta aquí. Conquistaste. Te impusiste. Creaste un imperio, una marca, una obra, o quizás una vida que otros admiran y envidian. Pero en algún momento, casi sin que te des cuenta, algo cambia, ya no controlas el poder te controla a ti.
Este es el quinto y quizás más insidioso error que puedes cometer después de triunfar, convertirte en rehén de tu propia creación, en prisionero de las estructuras, las obligaciones y las expectativas que tú mismo levantaste. Lo que en un principio era tu instrumento de libertad y expansión, se transforma en una jaula invisible, sutil, sofisticada, pero implacable. Maquiavelo lo insinuaba en sus enseñanzas: el poder es un arma de doble filo. Es un fuego que calienta, pero también quema. El príncipe debe usar el poder con destreza, pero jamás permitir que el poder lo use a él. Porque el gobernante que se vuelve esclavo de su propio aparato de control está condenado a una vida de tensión constante, de simulación perpetua, de pérdida progresiva de su humanidad. Este error es trágico porque emerge precisamente de tu éxito. Cuanto más construyes, más tienes que sostener. Cuanto más alto llegas, más pesada se vuelve la corona. Lo que antes era una elección, trabajar, crear, decidir, ahora se convierte en una obligación, en una rutina opresiva que te asfixia. Dejas de hacer las cosas porque quieres y empiezas a hacerlas porque debes. La libertad que te impulsó en tus inicios es reemplazada por la esclavitud de la permanencia. Ahora no puedes parar, no puedes renunciar, no puedes mostrar debilidad. Has construido una imagen pública, una organización, una estructura familiar o profesional que requiere tu presencia, tu fuerza, tu control, todo el tiempo. Y mientras tanto, el precio que pagas es altísimo: tu tiempo, tu salud mental, tus vínculos personales, tu capacidad de disfrutar la vida por lo que es, no por lo que representa. Maquiavelo habría observado este fenómeno con su habitual frialdad: el príncipe que no sabe soltar, que no sabe delegar, que no sabe retirarse a tiempo, está condenado a vivir en permanente estado de guerra. Incluso cuando la guerra ya no es necesaria. ¿Pero por qué caemos en este error? Porque el poder, como cualquier droga, genera adicción. Cuando pruebas la capacidad de influir en otros, de generar impacto, de controlar recursos o personas, se activa en ti un circuito de placer difícil de apagar. Te convences de que eres indispensable, de que todo lo que creaste depende de ti, de que si te apartas, todo colapsará. Y quizás sea cierto. Pero eso solo demuestra que no creaste un legado, creaste una dependencia. Y ahora eres tan prisionero como los que alguna vez controlaste. El poder es así: mientras más lo ejerces, más te ata. Y si no eres consciente de ello, te convierte en un esclavo dorado, alguien que parece libre, que parece poderoso, que parece invencible, pero que por dentro vive atrapado, asfixiado, desbordado por las exigencias de su propia posición. Este error se agrava en la era moderna, donde la hiperconexión y la presión social elevan las expectativas hasta niveles inhumanos. El triunfador ya no es solo un líder, es también una marca, una narrativa, un influencer. Vive bajo la lupa constante de audiencias que exigen consistencia, presencia, perfección. Y tú, que una vez actuabas por pasión, ahora actúas por miedo: miedo a defraudar, miedo a perder, miedo a que todo por lo que luchaste se derrumbe si aflojas un segundo. Pero Maquiavelo habría sido tajante: el poder no es un fin en sí mismo, sino un medio. El príncipe sabio sabe cuándo avanzar, y también cuándo retirarse. El problema es que muy pocos saben hacerlo. La mayoría, en su afán de conservar el poder, lo terminan alimentando hasta que se convierte en un monstruo que los devora. Y lo más brutal es que este error no es necesariamente visible desde afuera. El mundo sigue viéndote como exitoso, fuerte, dominante. Pero tú, en tu intimidad, sabes que cada vez te cuesta más respirar, que cada día es una batalla no contra enemigos externos, sino contra la fatiga, el vacío, la alienación. Has pasado de ser el creador a ser el creado. De ser el dueño a ser el rehén. Y si no haces algo al respecto, este error se perpetuará hasta destruirte. No de un modo espectacular, con un colapso público o una caída aparatosa, sino de la manera más triste y común: una erosión lenta, diaria, de tu vitalidad, de tu espíritu, de tu capacidad de disfrutar lo que tanto te costó construir. ¿Te reconoces en esto? ¿Sientes que ya no puedes parar? ¿Que la maquinaria que levantaste es ahora un monstruo que debes alimentar, aunque te esté quitando la vida? Entonces ya has cometido este error. Y Maquiavelo, en su sabiduría cruda,
te recordaría que el poder sin control, el poder sin estrategia, el poder sin conciencia, es solo una forma más de esclavitud. El triunfo verdadero no es construir algo grande, sino saber cuándo soltarlo. Saber cuándo retirarse con dignidad, cuándo delegar, cuándo permitir que lo que creaste viva sin ti, o incluso, cuándo dejar que muera. Porque nada, ninguna empresa, ningún legado, ninguna imagen, vale más que tu libertad interior. El príncipe que no sabe soltar, que no sabe desprenderse de su poder, acaba siendo consumido por él. Se convierte en una figura patética, aferrada a un trono que ya no le pertenece, temerosa de la caída, incapaz de imaginar una vida fuera del escenario. No seas ese príncipe. No seas ese rehén. Recupera el control. Decide si el poder que tienes sigue siendo un medio para tu libertad, o si ya es la cadena que te mantiene prisionero. Y si este error ya te perturba, prepárate. Porque el sexto y último error es el más oscuro de todos. Es el que no solo destruye tu éxito, sino que aniquila tu alma. Error 6. Olvidar que la muerte es la única certeza. Después de todo lo que lograste, después de todas las batallas ganadas, los aplausos recibidos, las riquezas acumuladas, hay una verdad que, si olvidas, cometerás el error más grave y definitivo de todos. Creer que eres inmortal. Maquiavelo lo sabía, aunque rara vez lo decía abiertamente, el poder, la gloria, la influencia, todo es efímero frente a la única certeza que nos iguala a todos, la muerte. Olvidar esto es un error fatal, porque te lleva a vivir como si siempre hubiera un mañana, como si siempre tuvieras tiempo para reparar tus errores, para pedir perdón, para redirigir tu vida. Como si tus conquistas pudieran resistir el paso del tiempo. Pero no lo harán. Ninguna. La historia está repleta de imperios que creyeron que durarían 1000 años, y hoy solo son ruinas y polvo. Líderes que pensaron que su nombre sería eterno, y hoy nadie los recuerda. Si no mantienes viva esta conciencia, te volverás arrogante, cruel, insensible. Te aferrarás patéticamente a tu poder, a tus posesiones, a tus títulos, como un náufrago que se aferra a un trozo de madera, sin entender que el mar de la existencia siempre termina tragándose todo. Olvidar la muerte es el error que te impide vivir plenamente. Porque solo quien acepta su finitud se atreve a vivir con intensidad, con propósito, con autenticidad. Solo quien recuerda que cada amanecer puede ser el último se libera de la trivialidad y la acumulación sin sentido. Maquiavelo no fue un filósofo de la muerte, sino del poder, pero precisamente por eso, su silencio sobre esta certeza es aún más estruendoso, porque no importa cuánto poder acumules, la muerte te lo arrebatará todo. Y lo único que quedará será lo que fuiste, no lo que tuviste. Así que no cometas este último error. No te engañes creyendo que el éxito te ha hecho eterno. Recuerda que la muerte acecha, siempre, silenciosa, ineludible. Y entonces, y solo entonces, vivirás con la lucidez, la humildad y la grandeza de quien sabe que no tiene nada, y por eso se atreve a todo. Este es el fin del juego. Ahora, decide cómo quieres vivir lo que te queda. Si este mensaje resonó en tu interior, compártelo con alguien que aún no ha escuchado su propia verdad. A veces, una sola palabra dicha en el momento preciso puede ser la chispa que encienda un fuego dormido. No subestimes el poder de un gesto consciente, lo que tú das al mundo, regresa, y regresa amplificado, en forma de claridad, fuerza y propósito. Desde el lugar en el que estés recibiendo estas palabras, quiero decirte que tu presencia aquí tiene sentido. No es casualidad. Agradezco profundamente tu atención, tu tiempo, tu apertura. Caminar juntos en este tipo de reflexión no es solo ver un video, es atreverse a mirar hacia adentro. Y sé que si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti está listo para cruzar el umbral. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana. Lo que viene no es entretenimiento, es confrontación, es despertar, es la posibilidad de dejar atrás versiones viejas de ti y renacer con más verdad. El próximo mensaje no será más liviano. Será más hondo. Porque estamos aquí para eso, no para adormecernos, sino para recordar quiénes somos sin el ruido. Antes de cerrar, quiero hacerte una invitación más íntima. Deja en los comentarios lo que este mensaje movió dentro de ti. ¿Qué herida tocó?
¿Qué parte te incomodó o te encendió? ¿En qué momento sentiste que esto era para ti? Porque tu palabra, tu testimonio, puede abrir los ojos de otros. Y este canal no es mío, es nuestro. Es un espacio de reflexión colectiva, un refugio para quienes ya no quieren seguir fingiendo. Y si hay una verdad que aún no hemos nombrado, si hay un tema que arde en tu pecho y merecería ser explorado, compártelo. ¿De qué deberíamos hablar en los próximos videos? ¿Qué máscaras hay que arrancar? ¿Qué verdades hay que liberar? Nos vemos muy pronto. Pero lo más importante, que te encuentres contigo mismo en el camino.